A continuación, con el panel número 5, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conformado por Cristian Cortis, Óscar Parra, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Pablo Santolaya y nuestro moderador, Alexei Julio Estrada, de la Universidad Externado de Colombia. Iniciamos con el panel número 5 sobre derechos económicos, sociales y culturales. En el panel intervendrán el profesor Cristian Curtis, oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, quien nos narrará la experiencia de las Naciones Unidas en materia de protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Luego intervendrá el doctor Óscar Parra, abogado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien hará referencia a la experiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A continuación, hará su intervención el doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, magistrado de la Corte Constitucional Colombiana, quien hará referencia a la experiencia del Tribunal Constitucional Colombiano en materia de protección de estos derechos. Y la intervención final estará a cargo del profesor Pablo Santolaya, de la Universidad de Alcalá, quien nos hará un relato sobre la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos en materia de protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Como es conocido por ustedes, cada panelista tendrá un tiempo para intervenir de 25 minutos y finalmente habrá 20 minutos dedicados a responder las preguntas formuladas por los asistentes. 20 minutos que serán distribuidos entre todos los panelistas. La primera intervención, entonces, corre a cargo del doctor Cristian Curtis, oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Gracias, Alexei. Buenos días a todos y a todas. Agradezco particularmente a la Corte Interamericana y al Gobierno de Colombia por la invitación y además por la organización de este evento. A nombre personal y a nombre de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Me parece además que el tema es particularmente pertinente. Yo quiero agregar un argumento del que no se discutió mucho, pero es un punto importante, es todos los países que forman parte de la jurisdicción de la Corte Interamericana son al mismo tiempo miembros del Sistema Universal de Derechos Humanos, así que me parece que un deber que nos toca a los que trabajamos respectivamente en los dos sistemas es el de enviar un mensaje consistente, ¿no? En el mejor de los casos, no someter a los estados a recomendaciones contradictorias y, en el escenario ideal, el de reforzar mutuamente la efectividad de los dos sistemas, de modo que tener en consideración en esta idea de diálogo jurisprudencial los estándares que han fijado los otros sistemas en temas afines o en temas similares es de particular importancia. Voy a hacer énfasis en esta idea de diálogo jurisprudencial, así que no me voy a limitar solamente a repetir estándares del sistema universal en materia de derechos económicos, sociales y culturales, sino que mi intención es mostrar cuáles son las áreas en las que la Corte Interamericana ha desarrollado y podría desarrollar jurisprudencia en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y cuáles son los tipos de aproximación que serían útiles en relación con el material producido por el Sistema Universal de Derechos Humanos en esta materia. Así que, rápidamente. La Corte Interamericana, yo creo que hay 4 áreas importantes en las que la Corte Interamericana ha producido ya y puede producir jurisprudencia relativa a derechos económicos, sociales y culturales. Hay 2 en las que la Corte ha sido muy fértil. Una primera que ya ha sido puesta en evidencia parcialmente por el panel anterior es el área de lo que podríamos llamar interconexión o indivisibilidad de derechos que aparecen bajo el capítulo 2 de la parte primera de la Convención Americana, bajo el título de Derechos Civiles y Políticos, pero la Corte ha hecho un trabajo de interpretación en el que del que ha derivado obligaciones vinculadas o que se solapan con obligaciones de derechos económicos, sociales y culturales en relación con derechos civiles y políticos. Romina hacía mención a algunas obligaciones en relación con el derecho a la salud y el derecho al agua, vinculada con condiciones de detención carcelaria y al derecho a la integridad personal. 2 o 3 otros ejemplos importantes en la materia. La Corte ha hecho una interpretación extensiva del derecho a la vida, del artículo 3 de la Convención Americana, particularmente en aquellos casos que están vinculados con la situación de niños, a partir del caso de Villagrán Morales y particularmente en el caso del Instituto de Reeducación de Menores contra Paraguay, y en varios de los casos que están vinculados con
la situación de comunidades indígenas en situación de extrema pobreza, particularmente los tres casos vinculados con los tres casos contra el Estado paraguayo, Yaqui-Axa, Saboya Maxa y Jacmocasec. En estas dos líneas jurisprudenciales, la Corte, en afinidad con la que ha hecho, por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana, ha interpretado el derecho a la vida no en un sentido meramente negativo, como un derecho de no interferencia, sino como un derecho que implica obligaciones positivas, entre ellas las obligaciones de crear las condiciones para el desarrollo de una vida digna o una vida autónoma, y bajo esa base la Corte ha desarrollado obligaciones que están vinculadas con los derechos a la vivienda, el agua, la alimentación, la salud y la educación. Estoy resumiendo en una pincelada una jurisprudencia muy rica en la materia. Otros dos ejemplos interesantes. Uno es la jurisprudencia progresista de la Corte en relación con el artículo 21, el derecho de propiedad, cuando se trata de la propiedad de los territorios ancestrales de pueblos indígenas. La Corte ha hecho una interpretación progresiva en clave económica, social y cultural de este artículo 21, que si uno lee literalmente lo que dice, está formulado en términos muy individuales, muy clásicos. La Corte ha dicho, cuando se trata de propiedad de pueblos indígenas, esta propiedad debe entenderse en un sentido colectivo, en un sentido que reconozca que el uso de las tierras provee de derecho, independientemente de la situación de titulación, y ha remarcado las particulares características que tiene la propiedad colectiva para los pueblos indígenas, dentro de las que se destacan la idea de la identidad cultural de los pueblos indígenas, la preservación de modos tradicionales de vida, la relación particular de la cosmovisión de los pueblos indígenas con la tierra. Un tercer ejemplo al respecto de este desarrollo de aspectos vinculados con derechos económicos, sociales y culturales por la vía de la interdependencia o la interconexión es el sugerido en la opinión consultiva 18 sobre la situación de trabajadores migrantes indocumentados, en los que la Corte ha hecho una aplicación fuerte de la prohibición de discriminación y del principio de igualdad en relación con los derechos laborales de los trabajadores migrantes, básicamente los indocumentados, pero las afirmaciones de la Corte se aplican también a trabajadores documentados. Así que esos son tres ejemplos que son simplemente ejemplos. Hay otros casos de protección por interconexión de la Corte en materia laboral, en materia de seguridad social y en algunas otras. Hay una segunda área en que la Corte ha avanzado en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y es por vía de reparaciones. También Romina hacía alguna mención antes. La Corte ha desarrollado una jurisprudencia interesante en materia de reparaciones, en las que los tipos de la cantidad y la calidad de las reparaciones ha abierto un espectro de medidas ordenadas al Estado que incluyen satisfacción en casos en los que hay reparaciones tanto individuales como colectivas, y uno podría decir hay casos en los que la Corte ha ordenado medidas que están vinculadas con acceso a servicios de salud, acceso a atención psicológica. En varios de los casos sobre desplazamiento forzado en Colombia ha ordenado medidas de reparación en materia de vivienda. Un caso paradigmático al respecto de la complejidad de las reparaciones, que incluyen reparaciones simbólicas de carácter cultural, reparaciones que están relacionadas con aspectos vinculados con agua, derecho al trabajo, derecho al desarrollo. Es la sentencia de reparaciones del caso de la masacre del Plan de Sánchez contra Guatemala, por ejemplo. Así que no sobran los ejemplos en los que la Corte ha ido bastante lejos en cuanto a determinar tipos de reparaciones que no están, que en relación, por ejemplo, a la experiencia de la Corte Europea de Derechos Humanos es muy avanzada. Así que en estos dos campos la Corte Interamericana ha avanzado en términos de determinación e imposición de obligaciones en relación con derechos económicos, sociales y culturales por vía de estos dos criterios, y en los dos ha utilizado profusamente estándares del Sistema Universal de Derechos Humanos. Hay otras dos áreas en las que la Corte, por falta de casos o por cautela, todavía no ha desarrollado una jurisprudencia sustantiva. El primero es la posibilidad de considerar demandas sobre la base del Protocolo de San Salvador, que, como saben, al menos habilita la jurisdicción de la Corte sobre dos derechos, los derechos sindicales y el derecho a la educación, los artículos 8A y 13 del Protocolo de San Salvador. Todavía no le han llegado casos a la Corte. Hay algunas menciones ob interdicta de la Corte aquí y allá, pero todavía no ha habido un caso en el que el fondo de la sentencia de un agravio se funde sobre una violación directa del Protocolo de San Salvador.
Y una cuarta área interesante en que la Corte ha dicho alguna cosa, pero todavía no ha avanzado demasiado, es en de las posibilidades de aplicación de justiciabilidad del artículo 26 de la Convención Americana, que como saben es el artículo solitario del capítulo sobre derechos económicos, sociales y culturales de la primera parte de la Convención Americana. Este artículo, que no es un dechado de virtudes en cuanto a su redacción, ha generado algunos casos en los que la Corte ha hecho algún pronunciamiento. Hay dos casos importantes al respecto en los que la Corte por lo menos entró en materia, no rechazó simplemente la consideración de gravamen, entró en materia. Uno es el caso de los 5 pensionistas contra Perú, en que la Corte se ha mostrado más bien renuente a entrar en la cuestión, poniendo algunas trabas, algunas restricciones relacionadas con la posibilidad de considerar casos en el tema. Un caso posterior, Acevedo Buendía contra Perú, es un caso en el que la Corte echa un poco más de luz al respecto de las posibilidades de justiciabilidad, por lo menos dice claramente, uno, que los derechos incorporados por vía del artículo 26 son justiciables. Segundo, dice que el primer capítulo, las obligaciones generales de los artículos 1 y 2 son aplicables al artículo 26, y además hace algunas referencias al respecto de algunas obligaciones o criterios bajo los cuales se podría evaluar la acción o omisión del Estado, por ejemplo, mencionando la prohibición de regresividad o retroceso. Sin embargo, en ninguno de los casos la Corte entra en el fondo. En los dos considera que los agravios planteados ya fueron resueltos por vía de la interconexión en relación con el derecho de propiedad y el derecho a la protección judicial. Así que no hay una determinación de fondo al respecto, pero esta segunda sentencia ofrece al menos la posibilidad de pensar en jurisprudencia en la materia por parte de la Corte Interamericana. Y ya hay algunos casos en los que hay decisión final de la Comisión Interamericana que probablemente se conviertan en demandas ante la Corte fundadas en violaciones al artículo 26, así que veremos qué pasa al respecto. Bueno, estas son las áreas en las que me parece que es importante el desarrollo de la Corte. Hay posibilidades de desarrollo en la jurisprudencia de la Corte. Ahora, ¿cuáles son los desarrollos del sistema universal de derechos humanos que permitirían a la Corte avanzar en darle contenido a los derechos económicos, sociales y culturales de acuerdo a algunas de esas estrategias? Algunos ya la Corte los ha usado. Me parece que los casos de invocación directa, sea el artículo 26 o sea de las posibilidades de justiciabilidad que el Protocolo de San Salvador, ofrecen un panorama amplio que todavía no ha sido bien explotado. Diría que hay 4 estrategias que me parecen importantes. Número 1, hay instrumentos generados por el sistema universal, entendido esto en sentido amplio, que podrían ofrecer a la Corte criterios para interpretar las obligaciones tanto del artículo 26 como de los artículos 8A y 13 del Protocolo de San Salvador. Así que la cita más obvia es el del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el instrumento internacional más abarcativo en esta materia. Uno debería decir que el Pacto Internacional, el PIDES, es la fuente directa del Protocolo de San Salvador. Casi el 80% del texto del Protocolo de San Salvador es una transcripción literal del PIDES, así que tal vez sea un instrumento que no ofrezca demasiado más de lo que ofrecen los propios instrumentos del sistema interamericano, pero hay que recordar que hay otros instrumentos internacionales que involucran, incluyen derechos económicos, sociales y culturales, para nombrar algunos: la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migrantes, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y todas estas instrumentos internacionales tienen cláusulas específicas sobre la aplicación de estos derechos a grupos vulnerables. Estos son textos que podrían ser útiles para que la Corte considere violaciones cuando se trate de derechos económicos, sociales y culturales de estos grupos afectados. La Corte ya ha usado en algunos casos convenios de la OIT, que también son importantes para la determinación del alcance de normas que están bajo el capítulo de derechos civiles y políticos, así que en algunos casos, Cantoral Guamaní, Huilca, Baena, en los casos vinculados con pueblos indígenas, y en uno de los casos de masacres colombianas, masacres de Ituango, la Corte ha usado el convenio 169 en todos los casos indígenas, los convenios 87 y 98 sobre libertad sindical, y un viejo convenio, el convenio 29 de la OIT, que forma parte del núcleo de convenios fundamentales del trabajo, para determinar el alcance de la idea de trabajo forzado en el artículo 5.2 de la Convención Americana. Así que la Corte ya ha utilizado algunos estándares de instrumentos obligatorios. Hay algunos instrumentos no vinculantes que también podrían ser útiles para determinar el contenido de derechos tanto del Protocolo de San Salvador como del artículo 26. Uno que me parece importante mencionar son las llamadas directrices voluntarias de la FAO sobre el desarrollo progresivo del derecho a la alimentación
alimentación en el marco de la seguridad alimentaria, que constituye el instrumento no vinculante más reconocido, de mayor reconocimiento en cuanto a la determinación de las obligaciones derivadas del derecho a alimentación. Hay algunos otros que pueden ser importantes. Así que, Casillero 1, instrumentos que podrían ser útiles para determinar el contenido de derechos y obligaciones en relación con derechos económicos, sociales y culturales dentro de la competencia material de la jurisdicción de la Corte. Segundo, son de importancia también interpretaciones generales hechas por órganos del Sistema Universal de Derechos Humanos. En esto creo que las más importantes son las observaciones generales hechas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El comité tiene por lo menos dos grupos, una familia que se compone de dos grupos de interpretaciones. Algunas son interpretaciones sobre obligaciones generales en materia de derechos económicos, sociales y culturales, así que el comité tiene una muy importante, la observación general número 3, relacionada con el alcance de las obligaciones del artículo 2.1 del pacto, en el que se colocan estas modalizaciones a las obligaciones relacionadas con derechos económicos, sociales y culturales, realización progresiva, máximo de los recursos disponibles, cooperación internacional. Y la particular importancia que tiene este artículo es que el artículo 2.1 es la fuente tanto del artículo 1 del Protocolo de San Salvador como del artículo 26 de la Convención Americana. Así que uno encuentra que estos mismos conceptos, progresividad, máximo de los recursos disponibles, son conceptos cuyo contenido ya ha sido desarrollado por órganos del Sistema Universal. Cuando a la Corte le toque decidir casos en los que se pongan sobre la mesa estos conceptos, bueno, ahí hay desarrollo jurisprudencial relevante, desarrollo conceptual relevante respecto al sentido de estos términos. Además de esto, la Corte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha desarrollado obligaciones que están vinculadas con la aplicación interna del pacto, en la observación general número 9, y con una particularmente relevante es la observación general 20, que está relacionada con la aplicación del principio de no discriminación a los derechos económicos, sociales y culturales, etc. Otros órganos de Naciones Unidas también han desarrollado han desarrollado recomendaciones generales en relación con derechos económicos, sociales y culturales, así que hay algunas observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, un par importantes de la CEDAW, una que está vinculada con salud y mujer, la primera observación general del Comité sobre Trabajadores Migrantes, que trata sobre el trabajo doméstico, y algunas otras que por razones de tiempo me eximo de mencionar. Pero ahí hay, además de las propias del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hay otras observaciones generales que podrían ser relevantes, especialmente para ciertos grupos de personas, ciertas categorías de personas protegidas. En un nivel parecido uno podría situar las recomendaciones de la OIT, que también son interpretaciones generales al respecto de convenios de la OIT como formas de aterrizar el contenido específico de ciertas obligaciones que podrían vincularse con las obligaciones que están incorporadas a la Convención Americana. Y yo mencionaría también el trabajo de desarrollo conceptual en los informes temáticos de los relatores especiales en materia de derechos económicos, sociales y culturales, porque una de las funciones de los mandatos de los relatores especiales y expertos independientes en esta materia, que para recordarlo, han crecido en número. Hay ya relatores especiales en materia de salud, vivienda, educación, alimentación, expertos independientes sobre agua, derechos culturales, extrema pobreza y derechos humanos. Así que es un campo en que se han multiplicado la creación de mandatos. Y uno de los puntos que contienen en común todos estos mandatos es la obligación de clarificar conceptualmente el contenido de los derechos que están bajo su mandato. Así que ahí también hay algunos elementos interesantes que permitirían a la Corte traer criterios o invocar criterios para sostener una interpretación al respecto del contenido de estos derechos. Hay que decir que la Corte ya ha hecho esto en materia de derechos civiles y políticos, así que no sería raro hacerlo en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Un tercer nivel, un tercer casillero está vinculado con otra de los productos de manifestaciones de órganos internacionales y de algunas otras instancias internacionales que están vinculadas con los casos en los que los órganos internacionales hacen observaciones que están relacionadas con situaciones de carácter colectivo, tanto en los procedimientos de análisis de informes periódicos, como en algunos procedimientos específicos, ya mencionado por el profesor Mariño, por ejemplo, los procedimientos de investigación, en los que la determinación que hace un comité no se refiere a casos individuales particulares, sino a situaciones de carácter colectivo que pueden implicar afectaciones o violaciones al derecho incorporado en el pacto. Y uno podría
analogar esta situación a las facultades que tienen los relatores especiales y los expertos independientes de realizar visitas a países de los que surgen recomendaciones o conclusiones que están vinculadas con situaciones y casos concretos. Esto la Corte ya lo ha usado en otros casos. El caso del campo de algodonero, por ejemplo, es un caso en el que la Corte trata de establecer el patrón de violaciones masivas a los derechos de las mujeres en Ciudad Juárez, utilizando algunos de estos documentos. Utiliza, por ejemplo, las conclusiones del Comité de Derechos Humanos, las conclusiones de una visita, de una investigación de la CEDAW, las conclusiones de dos relatores especiales, la relatora especial sobre violencia contra la mujer y el relator especial sobre independencia judicial. Así que esta técnica de utilizar determinaciones hechas en materia de derecho y a veces en materia sustantiva por tanto órganos de Naciones Unidas como tanto órganos de tratados como procedimientos especiales, ya ha sido utilizada especialmente en aquellos casos en los que la Corte usa la estrategia, primero, establecer un patrón de violaciones y segundo, establecer que los casos individuales que tiene frente encajan en ese patrón previo. Así que este es un tema especialmente relevante en materia de derechos económicos, sociales y culturales, de modo que uno puede prever que la Corte use una técnica similar en esta materia. En alguna medida, algunos procedimientos de la OIT permiten algo parecido, que son determinaciones al respecto de afectaciones de alcance general relacionadas con la tarea del comité de expertos en relación con la determinación de si el Estado tomó o no las medidas necesarias para incorporar internamente, para aplicar internamente los convenios de los que es parte. Así que ahí hay otra fuente ya utilizada en la Corte en casos de derechos civiles y políticos que podría ser útil para casos de derechos económicos, sociales y culturales. Hay una cuarta cuestión que está vinculada más clásicamente con la jurisprudencia, es decir, con los casos considerados a través de sistemas de comunicaciones o de reclamaciones que implican a individuos o a veces a colectivos. Como saben, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, el sistema universal todavía no ha completado el ciclo de la justiciabilidad de estos derechos. Hasta hace muy poco no existía un procedimiento específico para llevar quejas ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En diciembre del 2008, la Asamblea General adoptó un nuevo protocolo facultativo que va a permitir el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales a escuchar quejas en un modelo similar a los protocolos facultativos al Pacto de Derechos Civiles y Políticos y al de la CEDAW y al de la Convención de las personas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Pero el protocolo todavía no ha entrado en vigencia, hay 3 ratificaciones y son necesarias 10, así que este es un buen foro para invocar la ratificación por parte de Colombia al respecto, que es un país que durante la discusión del protocolo facultativo tuvo una posición favorable a su adopción. Y además, como escucharemos después, un país que tiene experiencia en materia interna de protección de los derechos económicos, sociales y culturales, así que no resultaría raro la ratificación por parte de Colombia. Pero como aún no ha entrado en vigencia, la plena justiciabilidad de los derechos que están incorporados en el PIDES todavía no se ha convertido en una realidad. Y esto no significa que no haya casos de justiciabilidad de derechos económicos, sociales y culturales por vía de otros instrumentos, así que hay protección de derechos económicos, sociales y culturales por vía de la conexidad. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos ha decidido varios casos en los que, por vía de la aplicación del artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es equivalente a el artículo 24 de la Convención Americana, establece el principio de no discriminación y el principio de igualdad aplicable a cualquier norma, no solo a las normas que reglamentan los derechos del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, sino cualquier otra norma. Por esa vía, el Comité de Derechos Humanos tiene varios casos en los que ha determinado, por ejemplo, violaciones a derechos que están vinculados con pensiones, con acceso a pensiones, por vía de la violación del principio de no discriminación. Hay un caso interesante en el que hay una determinación de violación de Colombia por no extender los derechos pensionales a el conviviente de hecho del mismo sexo, entre otros. Hay otros casos más clásicos en los que hay una determinación de incumplimiento o violación de la prohibición de discriminación en materia de género por la existencia de condiciones específicas que agravan el acceso de una mujer no casada a beneficios pensionales, etc. Y hay alguna jurisprudencia vinculada con el artículo 27 del Pacto de Derechos Económicos, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos en relación con la situación de los derechos culturales y educacionales de minorías nacionales, étnicas, religiosas o lingüísticas. Otros comités han
generado una jurisprudencia naciente. Uno interesante al que hay que prestarle atención es la jurisprudencia de la CEDAW, del Comité de Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que ya tiene alguna jurisprudencia interesante en materia de salud. Hace muy poco ha salido las conclusiones sobre un caso particular vinculado con mortalidad materna contra Brasil, en el que el comité considera que hay violación a las obligaciones que están vinculadas con el acceso a servicios de salud materna y reproductiva por una muerte materna en un hospital vinculado con el Servicio Público de Salud en Brasil. Hay algún caso anterior relacionado con la esterilización forzosa de una persona de una minoría en Hungría en el sistema público de salud, y otros comités. El Comité contra la Tortura tiene un caso interesante que considera trato cruel, inhumano, degradante la expulsión forzosa y la destrucción de bienes de la minoría rom en la ex Yugoslavia. El comité, el CER, el Comité contra la Discriminación Racial, tiene algún caso interesante también sobre vivienda en relación con discriminación vinculada con vivienda. Así que hay algunos precedentes ya existentes en el sistema universal a través del sistema de quejas que la Corte podría utilizar, como lo ha hecho en otros casos. Y la Corte también ha usado algunos casos de reclamaciones por vía del artículo 24 de la Constitución de la OIT, que permiten a sindicatos o a asociaciones patronales a presentar casos por incumplimiento de convenios de la OIT. En algunos casos que nombré, Baena, Wilca y Cantoral Guamaní, la Corte utiliza determinaciones hechas en procedimientos de reclamación ante el Comité de Libertad Sindical y ante otros comités, el Comité de Aplicación de Normas de la OIT, como evidencia al respecto de la existencia de una violación. Así que tenemos un panorama, digamos, bastante generoso al respecto del tipo de cosas que la Corte ya ha hecho y las cosas que debería hacer en relación con lo que ya ha hecho en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Para terminar, que me queda un minuto, me gustaría resumir 4 puntos que me parecen importantes. Uno, primero, es lo único que le exigiría a la Corte en estos casos es consistencia, hacer lo mismo que ha hecho en materia de derechos civiles y políticos en relación con derechos económicos, sociales y culturales. Ninguna de las cosas de las que dijo son cosas completamente ajenas a la jurisprudencia de la Corte. Y en esto hay 4 principios interpretativos que la propia Corte ha desarrollado, que me parece que debería ser consistente en aplicar en materia de artículo 26 y de Protocolo de San Salvador. Uno es esta idea de indivisibilidad, interdependencia, igual valor e igual jerarquía de todos los derechos humanos. La Corte parece haber preferido soluciones que están vinculadas con la interconexión antes de entrar en cuestiones directas de justiciabilidad del artículo 26, por ejemplo. Bueno, la pregunta es cuánto puede estirar uno esa estrategia y cuánto cubre el abanico completo del contenido de los derechos, esa posible extensión de la interconexión. Para terminar volando, segundo, la propia Corte ha dicho que la Convención Americana es un instrumento vivo que debe ser interpretado evolutivamente a la luz de los tiempos. Bueno, esto hay que ser consistente con esto en materia de artículo 26. A la luz de los tiempos, en 1969 había poca certeza sobre el contenido de derechos económicos, sociales y culturales. Hoy sabemos mucho más al respecto y este es un campo que la Corte debería utilizar, estándares desarrollados en los últimos 20 años. Tercero, la Corte ha usado esta idea del corpus iuris aplicable a materias específicas. Esto lo ha hecho en materia de derechos de los niños, lo ha hecho en materia de derechos de los pueblos indígenas. Bueno, hay un corpus iuris en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en materia de salud, vivienda, educación, que la Corte debería utilizar de modo consistente como lo ha hecho en estas otras áreas. Y la cuarta, que también mencionó Romina, es la idea del principio pro persona o el principio pro homine. Cuando existan varios instrumentos aplicables o cuando exista duda al respecto de la extensión que uno le da a un derecho determinado, bueno, me parece que el principio pro homine tiende a preferir la solución más favorable a la víctima y no la más restrictiva. Y en esto debería llevar a la conclusión de una extensión de las posibilidades de justiciabilidad de derechos sociales a partir de los instrumentos normativos existentes en el sistema interamericano. Gracias por la paciencia.